Hola, hola, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenas noches para todos o buenas tardes, de acuerdo a donde se estén conectando. Un gusto saludarlos a todos. Espero que estén pasando una maravillosa tarde o noche, terminando una linda semana. Y el vivo de hoy, en realidad, quería compartirles. Hoy justo estaba armando unos correos para enviarle a aquellas personas que se habían registrado a la masterclass del próximo jueves 24 de cómo crear una mente imparable para emprender una vida con propósito. Y bueno, me surgió una idea que realmente quería compartirla, pues me pareció interesante. Tiene que ver obviamente con una de las cosas que vamos a ver en esa masterclass el próximo jueves 24. Y bueno, la idea puntual es ¿qué hace el 3% de aquellas personas que tienen éxito a diferencia del 97% que no, ¿sí? Que no tiene éxito? Y una de las cosas con las que quiero arrancar en realidad tiene que ver justamente con, más que estrategias, principalmente lo que tiene que ver con la mentalidad, ¿sí? Entonces, bueno, para aquellos que no me conocen, mi nombre es David Varela y tengo la dicha de poder trabajar y ayudar a personas que quieren encontrar su lugar en este mundo, que quieren conectar, yo le digo como sintonizar con su vocación y sincronizarla con su propósito de vida para poder emprender una vida con propósito, ¿sí? Y ayudar a otros, e impactar en la vida de otros. Siempre digo que aquellas personas que no tienen propósito, si no tienes propósito, básicamente estás en el propósito de otra persona, ¿sí? Y bueno, yo viví muchos años así, en el propósito de otras personas, siempre poniéndome en segundo lugar. Y bueno, fue muy, muy cruel para mí mismo esa situación. Entonces, bueno, básicamente me especializo y me dedico a eso. Y la idea de hoy, como te decía, era, bueno, quiero empezar con esta frase, ¿no? De que somos el producto de lo que pensamos, todo el tiempo, ¿sí? Nuestros pensamientos generalmente terminan siendo de alguna manera nuestros esclavos o nos hacen esclavos. Y de alguna manera todo lo que pensamos se termina materializando en nuestra realidad, ¿sí? Entonces, voy saludando ahí a la gente que se va sumando. ¿Quién está ahí? Vicky, ¿quién más está? Mariel, qué gusto verte por ahí, tanto tiempo. A ver, vamos a usar la tecnología acá. Saludar, ahí está. Ok, entonces, y dentro de esta idea de que somos lo que pensamos, muchas veces sucede de que en función de eso que pensamos, pues permanentemente estamos materializando esa parte, si se quiere, espiritual en nuestra realidad, todo el tiempo, ¿sí? Obviamente no nos damos cuenta porque ya es algo que tiene que ver, es algo inconsciente, ¿sí? Es algo que ya no podemos controlarlo, no podemos gestionarlo, porque si no, obviamente cada persona podría gestionar una realidad maravillosa y única e irrepetible, ¿sí? Hola Joseph, bienvenido. Estamos hablando hoy en este video de lo que el 3% de las personas hace para tener éxito a diferencia del 97%, ¿sí? Comentaba que es uno de los temas que voy a tocar en la masterclass del próximo jueves 24 en cómo crear una mente imparable para emprender una vida con propósito, ¿bien? Entonces, ¿cómo hacer específicamente? Y en eso quiero encuadrar el vivo de esta noche con dos preguntas básicamente. ¿Qué hacer para formar parte de ese 3%? ¿Y para qué? ¿Y para qué debería formar parte de ese 3%? ¿Sí? Porque también, ok, hay que hacer esto, pero ¿para qué deberíamos formar parte de ese 3% si yo estoy bien como estoy? ¿Sí? De hecho, muchos de los objetivos que nos ponemos en la vida y muchas veces no logramos o no llegamos a alcanzar, tiene que ver justamente con que mente y cuerpo están disociados, hablan idiomas diferentes, ¿sí? Y un ejemplo de esto puede ser, para lograr transmitir el mensaje de una manera clara, es, imagina que la selección de fútbol de tu país, ¿sí? O sea, convoca a los mejores jugadores de cada uno de los equipos, ¿sí? Entonces, si el director técnico no hace la maravillosa y sutil tarea de alinear la mentalidad al objetivo común del equipo, por más que sean los mejores en cada uno de sus equipos, pero no los alinea a los objetivos puntuales y a la visión de la selección, ¿sí? Va a ser un caos ese equipo. No se van a entender, van a hablar de idiomas diferentes. Bueno, exactamente lo mismo pasa con nuestro cuerpo y con nuestra mente.
Para cuestiones didácticas le vamos a llamar a nuestra mente, a la parte mente, nuestra mente consciente, ¿sí? Que representa, por ponerle un número, el 5%, ¿sí? De nuestra vida. Y el resto, el cuerpo, le vamos a llamar la parte inconsciente, ¿sí? Que representa el 95%. ¿Bien? Entonces, imagina si nosotros no logramos alinear esas dos partes en una batalla, en una pelea, ¿quién crees que va a ganar? Bien, va a ganar la parte más grande, ¿sí? Es como decirte el jinete y el caballo, ¿sí? El jinete sería el 5%, la mente consciente, la mente que analiza, que mide, que controla, y el caballo sería el 95% que tiene la fuerza para llevarme a cualquier lugar, ¿sí? Si jinete y caballo no tienen una buena relación, una buena comunicación, hablan uno japonés y el otro chino, obviamente el caballo va a expresar su salvajismo y va a ir por cualquier lado, ¿bien? Entonces, esta frase que te acabo de compartir de que somos lo que pensamos, realmente al principio yo cuando la leí no la comprendía, ¿sí? Y no fue hasta que empecé a incursionarme en la lectura de metafísica, de física cuántica, que me ayudó a aproximarme muchísimo más a de qué se trataba esto, porque claro, si el pensamiento está en mi cabeza, ¿cómo es que logra o llega a transformar mi realidad? O sea, al principio no lo entendía. De hecho, te recomiendo, si no has incursionado en este tipo de lectura, te recomiendo que lo hagas, es súper interesante y cuando uno comprende mejor un tema es mucho más fácil poder implementarlo, ¿sí? Aún las cosas básicas, ¿sí? Después quizás, necesites un coach o un mentor para que te ayude, pero yo al principio tomaba lo básico y aplicaba lo que me salía en ese momento, ¿sí? Entonces, y tomé de la fuente de los máximos referentes de estos temas, como por ejemplo, seguramente lo conocerás, Joe Dispenza, Bruce Lipton, de hecho en su libro La biología de la creencia, habla muy claro sobre este tema y cómo evolucionó este concepto de la física darwiniana o tradicional hacia la física cuántica, teniendo en cuenta el mundo de la epigenética y cómo el entorno termina afectando nuestra genética, ¿bien? Ya no estamos determinados o destinados por nuestros genes, ya está súper comprobado que nuestro entorno influye directamente en nuestra genética y a su vez, nuestra biología, a través de nuestras creencias, influye inmediatamente en nuestra genética. Entonces, fíjate qué interesante es trabajar en nuestra mentalidad para que de esa manera podamos transformar nuestra biología. De hecho, cuando leas un poco la biografía o brevemente la historia de uno de estos autores, que es Joe Dispenza, vas a encontrar cómo él logró sanar toda su columna vertebral que estaba destruida después de un accidente, simplemente con su mente. De hecho, se escapó del hospital, no quería saber nada, y él mismo sanó a través de su mente. ¿Sí? Trabajando, teniendo el control y el poder de su mente, dándole órdenes de sanación, ¿bien? A través de sus creencias. Entonces, una vez que logré incursionar en esa lectura, pues me fue mucho más fácil interpretar este mensaje. Ahora, resumo en 5 palabras qué debemos hacer para entrar en ese 3% de personas que tienen éxito. Y cuando digo éxito, obviamente para cada persona éxito será algo diferente. Yo éxito lo resumo básicamente en hacer lo que yo quiero, cuando quiero, a la hora que quiero y con quien quiero, ¿sí? Pero principalmente, no solamente en el hacer, sino principalmente yo considero el éxito como aquella persona que sabe quién es, principalmente. Y eso te lo voy a contar un poquito más adelante. Entonces, en base a este contexto, en 5 palabras te resumo qué hay que hacer para formar parte del 3% de la gente que tiene éxito. 5 palabras, ¿sí? 5 palabras. Cambiar tu manera de pensar. Cambiar tu manera de pensar. Esa es la clave, no hay otra, porque todo empieza y termina en tu mindset, en tu mentalidad. Ahí empieza y termina todo, ¿sí? ¿Por qué? Porque allí dentro hay algunos componentes, ¿sí? Que obviamente ya están programados de que nosotros nacemos, porque recibimos información genética de nuestra mamá desde que estamos en el vientre materno, recibiendo información inconsciente. Y obviamente de los 0 a los 7 años seguimos programando nuestra mente. Y como somos pequeñitos, ¿sí? Hasta los 7 años, entre los 7 y los 10, no alcanzamos a desarrollar la parte racional de nuestro cerebro,
no criticamos, no analizamos, no filtramos absolutamente nada, aprendemos todo lo que nos ingresa, ¿sí? Realmente somos muy susceptibles en ese sentido, ¿bien? Entonces, ¿cuál es la idea de empezar a comprender esto de cambiar tu manera de pensar o cómo hacerlo? ¿Sí? Que ese es uno de los grandes desafíos, cambiar tu manera de pensar. Y respecto a esto, me viene una frase, seguramente la conocerás, y que tiene que ver con si cambias. A ver, básicamente la frase es concreta, ¿sí? Si quieres tener resultados diferentes, tienes que hacer cosas diferentes, ¿sí? ¿Qué crees tú respecto a eso? Yo tengo mi teoría, no para refutarla, sino para decir que es una frase como incompleta, ¿sí? ¿Por qué incompleta? A ver, coméntame tú para ti si esa frase es verdadera, es falsa o coincides conmigo que es incompleta. Yo te voy a dar mi punto de vista, ¿sí? Desde mi, obviamente, conocimiento y experiencia. ¿Por qué digo que es una frase incompleta? Porque cuando decimos hacer cosas diferentes para obtener cosas diferentes, fíjate que estamos hablando solamente de 2 dimensiones del ser humano. O sea, estamos hablando de 2 de 3 dimensiones del ser humano. Está faltando una dimensión que te diría que es la más importante para trabajar en nuestra mentalidad, ¿sí? Entonces, ok, si yo hago cosas diferentes, muy probablemente obtenga cosas diferentes, pero voy a estar limitado, ¿sí? Suponete, no sé, 10 cosas diferentes, voy a tener hasta 10 cosas diferentes. ¿Por qué hasta 10 y no 11? Es un ejemplo, ¿bien? Pero ¿por qué voy a estar limitado en la cantidad de cosas que voy a poder hacer? Después va a llegar un momento que no voy a tener más ideas, ¿sí? Porque no estoy trabajando en la tercera o en la primera dimensión en realidad que falta, ¿sí? Entonces tengo la dimensión del hacer, la dimensión del tener, pero no estoy trabajando en la dimensión del ser, ¿sí? Donde allí reside la clave de programación absoluta y única de nuestra mente, ¿bien? Para yo realmente tener otro estilo de vida, otra calidad de vida, no me va a bastar con hacer cosas diferentes, ¿sí? Y, o sea, fíjate, ponle un ejemplo en tu vida, cómo has trabajado en algo y has hecho cosas diferentes, pero en un momento llega un límite, ¿sí? Donde ya no hay otras cosas por hacer, ¿sí? Y de hecho entra la desesperación, a mí me ha pasado, y te sale la frase, o si te preguntan, bueno, ya no sé más qué hacer, se me acabaron las opciones, ¿sí? Porque obviamente tengo el problema aquí enfrente, ¿sí? De mis ojos y no puedo ver más allá. Entonces es fundamental tener en cuenta que no basta solo con hacer para poder hacer cosas diferentes para poder obtener cosas diferentes. Necesito trabajar en mi mentalidad y eso implica incursionar en la dimensión del ser, ¿sí? ¿Y por qué específicamente? Porque allí dentro, estos componentes que te comentaba, básicamente está toda la programación que hoy está haciendo que yo, o que refleja, ¿sí?, la vida que tengo actualmente. Entonces, la vida que tengo simplemente es un reflejo de todo mi interior, de mi parte subconsciente o inconsciente, como quieras llamarle, ¿sí? Si yo no modifico eso, es muy probable que mi realidad siga siendo la misma, ¿sí? Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta, para formar parte de ese 3%, que es cambiar tu manera de pensar, es fundamental que trabajes en la parte de tu ser, ¿sí? Sí o sí, es fundamental. Si no, no hay modificación. No puedo pretender modificar algo de manera consciente si toda mi programación que me está haciendo ser la persona que soy se generó a nivel inconsciente, ¿sí? Es imposible. Entonces, como te explicaba al principio, es 95% inconsciente, ¿sí? 95% y 5% consciente. Necesito ir a la dimensión del ser sí o sí para poder modificarlo, ¿sí? Y allí están nuestras creencias, por supuesto, nuestros valores, metaprogramas, o sea, aspectos que realmente tienen que ver con nuestra profundidad de ser y que hacen que seamos la persona que somos hoy. Entonces, es muy importante, y esta frase me gusta muchísimo, no estamos destinados a ser la persona que somos hoy. Estamos programados. Y como estamos programados, nos podemos reprogramar, ¿sí? Literalmente, nos podemos reprogramar. Entonces, teniendo en cuenta este aspecto, ya tenemos en claro qué es lo que hay que hacer, por qué hay que hacerlo. Ahora la segunda era, ¿para qué debería trabajar en mi manera de pensar? No sé si tanto deberías, ¿sí? Porque tampoco es obligatorio, no es una obligación. Sin embargo, si realmente quieres cambiar,
tu estilo de vida, tu calidad de vida, porque el día de hoy no estás conforme, deberías realmente trabajar en tu mentalidad, ¿sí? Ahí sí, realmente deberías trabajar, porque el milagro de cambiar tu realidad, de generar una transformación, realmente va a ocurrir cuando dediques tiempo, energía y dinero para invertir en tu mente y poder generar una transformación de todo tu ser y de esa manera lograr realmente la transformación que estás esperando o que estás deseando, ¿sí? En mi caso particular estuve mucho tiempo con un vacío existencial, con un dolor emocional y generalmente cambiamos por dolor, ¿sí? Nuestra mente generalmente nos aleja del dolor y nos acerca al placer, pero el ser humano cambia por intensidad y por repetición del dolor, ¿sí? Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Y generalmente cambiamos por dolor. Entonces, hasta que no sentimos el dolor suficiente, no generamos un cambio de creencias. De hecho, las creencias son las que generalmente nos bloquean para lograr saltar a otro nivel, para lograr pasar a otro estilo de vida, tener otra calidad de vida, ¿sí? Y generalmente, obviamente, atribuimos nuestras dificultades a los obstáculos externos, ¿sí? Pero aquí hay un solo obstáculo. Hay un solo obstáculo, ¿sí? De hecho, hay una experiencia muy interesante que cuenta Jim Rohn. Jim Rohn es uno de los, fue uno de los mentores, de hecho el principal mentor de Tony Robbins. Y Jim Rohn cuenta que cuando él estaba siendo mentoreado por su mentor, valga la redundancia, le pidió a Jim Rohn que haga una lista de aquellas cosas que les estaban impidiendo poder lograr las cosas que quería lograr. Entonces Jim Rohn, muy contento, lleva su lista y se la empieza a leer a su mentor. Y le dice, bueno, situación del país, no recuerdo muy bien, pero eran todos factores externos. Todos factores externos. Entonces en un momento su mentor le dice, Jim, esta lista está muy bien, pero acá hay un problema. Entonces Rohn le pregunta, ¿cuál es el problema? El problema es que tú no formas parte de esta lista. Gran aprendizaje para Jim Rohn, gran aprendizaje para aquellos que escuchamos o que leímos su libro o que hemos escuchado aquellos videos de Jim Rohn, donde realmente no generalmente atribuimos los factores externos a nuestros fracasos. Y acá, de hecho, hay una frase muy interesante que dice, los obstáculos son aquellas cosas que aparecen cuando quitamos nuestros ojos del verdadero objetivo. Entonces, si empezamos a ver obstáculos, ingresa ahí nuestra mentalidad, nuestras creencias, nuestros pensamientos negativos que obviamente van a generar una vibración diferente, una vibración mucho más baja. Y recuerda que metafísica y física cuántica, cuando vibramos en unas ondas específicas, en el caso de pensamientos negativos, atraemos lo similar. Entonces, si en mi vida estoy viviendo dificultades o cosas que no me gustan, pues tenemos que revisar nuestros pensamientos, porque de nuevo, ahí inicia y termina todo en nuestros pensamientos, ¿sí? Estamos generando realmente una vibración que no es positiva, es todo lo contrario, pues empiezo a traer todo eso. Sin embargo, si yo no dejo definitivamente de pensar que el problema está afuera y no está aquí dentro, yo no soy parte de ese problema, porque también voy a poder ser parte de la solución, ¿sí? Ahora bien, como te decía, el milagro, la única manera de que suceda es que realmente trabajes en tu mentalidad. No existe otra alternativa. Al menos desde mi experiencia, no he logrado cosas sin dedicarme intensamente a trabajar. De hecho, esta es una de las cuestiones que solamente hace el 3% de las personas. ¿Por qué? Porque el 97% de las personas restantes no tienen la intención de hacerlo, ni siquiera un día de sus vidas, y no lo van a hacer. Por eso obviamente siguen estando en el nivel que están. Entonces, es muy importante que para poder recibir algo nuevo en nuestra vida, podamos soltar lo viejo. Y para poder soltar lo viejo, sí o sí tengo que empezar a recodificar mi mente y empezar a reprogramarla, porque si no, no voy a poder soltar eso viejo. Entonces, imagínate siempre digo, ¿no? Imagínate a Tarzán yendo de liana en liana y en un momento dado no querer soltar la que ya pasó y no querer soltar la que tiene delante, ¿sí? Se queda ahí, varado, al medio. Entonces, para poder avanzar, Tarzán tiene que soltar la de atrás y seguir agarrando las de adelante. Entonces, es una linda metáfora para poder trabajar nuestros bloqueos, nuestras creencias, sobre todo también nuestros valores, ¿sí? Que están en la parte inconsciente.
Si yo no identifico realmente qué es lo que me mueve, qué es lo que me motiva, muy probablemente me sienta desganado. Y muy probablemente también sienta que, valga la redundancia, no me estoy sintiendo bien con lo que estoy haciendo. Y si no me estoy sintiendo bien con lo que estoy haciendo y sin embargo lo sigo haciendo, tengo una falta de congruencia tremenda y eso te puedo asegurar por experiencia propia que en un momento dado, al corto plazo, va a terminar pasándote la factura a tu cuerpo. Que tu cuerpo te está diciendo que vamos para un lado y tu mente consciente, que solamente es el 5%, que no tiene ni idea realmente qué es lo mejor para ti, quiere ir para el otro lado. Entonces se termina generando una tensión y eso es producto de no trabajar en tu mentalidad, ¿sí? Generalmente le llamamos una dicotomía, ¿sí? Quiero ir para un lado, pero también quiero ir para el otro. Pero eso me genera tensión, ¿sí? Incluso muchas veces se termina generando lo que se llama el doble vínculo. Entonces, imagínate esto, que si te sientes identificado, pónmelo ahí, porque obviamente a mí también me ha pasado, ¿sí? Y todavía algunas veces me pasa, ¿ok? Que tiene que ver con esto de que no creo que voy a llegar, entonces no hago nada. Pero también pasa que, como no hago nada, no voy a llegar. Entonces se da ese doble vínculo o círculo vicioso en donde mi mente no tiene escapatoria en ese momento. Pero la escapatoria, ¿cuál es? Trabajar en tu mentalidad. Desbloquear, reprogramar todas tus creencias limitantes. Y también pasa lo contrario. O sea, hay mucha gente que tiene toda la energía, toda la pasión para seguir adelante, pero a nivel de creencias tiene conflictos, ¿sí? Entonces es como tener la dirección vuelta para cualquier lado. Entonces avanzo, pero para cualquier lado. ¿Bien? Entonces, da igual para dónde vayas si no sabes realmente ni dónde estás ni hacia dónde quieres ir. Cualquier viento es favorable para ello. ¿Bien? Entonces, realmente la única posibilidad para poder generar un cambio en tu vida, en tu estilo de vida, en tu calidad de vida, es trabajar en tu mentalidad, en tus creencias, en tus valores, empezar a alinear, primero identificar qué está fallando, cuál es el conflicto interno a nivel de mentalidad que me está impidiendo poder avanzar en cualquier aspecto de mi vida, ¿sí? Y quiero que te quedes con esta frase que me pareció súper importante. Para poder tomar lo nuevo que llega a tu vida, tienes que soltar lo viejo, ¿sí? Y eso implica, sí o sí, trabajar tu mentalidad y hacer lo que el 97% de las personas no está dispuesto a hacer, ni siquiera hacer lo necesario para lograrlo, ¿sí? Muchas veces me ha pasado en diferentes procesos donde las personas comienzan y en algún momento dado, o sea que tienen miedos, ¿sí? Es normal, porque empiezan a surgir cosas que no gustan, ¿sí? Pero esa es la señal de que estamos yendo por el camino correcto, ¿sí? La única manera de eliminar nuestros miedos es enfrentarlos. No hay otra manera, hay que enfrentarlos, ¿sí? Entonces, de eso se trata esta idea que les quería compartir de cómo formar parte del 3% de las personas de éxito, que les traigo un resumen aquí de una idea que me surgió cuando estaba escribiendo uno de los correos, pero es una de las partecitas que voy a compartir también en el webinar el próximo 24, de cómo crear una mentalidad imparable para emprender con propósito. Porque, y mi último mensaje es, si no tienes un propósito, entonces estás en el propósito de otra persona. Y si no tienes un propósito, tu propósito es diseñarlo y construirlo para poder realmente vivir una vida significativa, donde realmente vivas de tu pasión, vivas de tus dones, de tus talentos, siempre alineado a tu vocación y a ese propósito, para que realmente tu pasión la puedas volcar en una profesión que te termine generando a través de un modelo de negocio, obviamente, los ingresos. Y no hay nada más lindo, más bonito que vivir de tus sueños, de tus pasiones. Y además de eso, el valor súper agregado de poder ayudar y impactar la vida de otras personas, ¿sí? Bien, déjame tus comentarios si tienes alguna inquietud, alguna duda, con gusto te voy a responder. Si todavía no te registraste en el Masterclass, chequea en mi biografía, ahí está el enlace para poder registrarte el próximo jueves 24. Será un gusto compartir contigo toda la información. Desde ya, muchísimas gracias, te mando un gran abrazo, espero que tengas un maravilloso fin de semana, disfruta con tu familia y sigue expandiendo tu mente, haciéndola imparable para emprender con propósito en esta maravillosa vida que nos ha tocado vivir, que elegimos vivir en este momento, ¿sí? En este mundo. Te mando un gran abrazo y nos vemos.